Bienvenido al Aposento Alto, un espacio donde estamos pidiendo a Dios manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, a través de la palabra, de la oración, de la adoración y de la acción, guiados por el Santo Espíritu de Dios. Hechos capítulo número 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Al día siguiente, el concilio, integrado por los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote, Anás, estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder y en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada en el concilio que pudieran hacer. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, respondiendo: ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos alzaron sus voces en oración. Oh Señor soberano, Creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay con ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron tiempo en planes inútiles?
Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, para que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, y consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían, y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Qué capítulo tan interesante. Cuando estamos en el aposento alto, ahora vemos a los apóstoles, a Pedro y a Juan, frente a lugares que están siendo transformados por el poder del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra y las señales maravillosas que se hacían en el nombre de Jesús. El ejemplo que Lucas está dando de el Señor, no sabemos qué edad tenía específicamente, que había estado enfermo de los pies y se había levantado y ahora estaba caminando. Esto hizo que las personas que profesaban otra manera de creer, se levantaran en contra de alguien que está haciendo algo bueno por los demás. Qué curioso, haciendo bienes, ellos reciben males. Eso fue lo mismo que le pasó a Jesús, que haciendo bienes por todo Jerusalén, por Judea, por Samaria, por Galilea, al final recibió el rechazo de una multitud que prefirió a Barrabás en lugar de a Jesús. Qué curioso, ¿cierto? Que las personas a veces terminen escogiendo lo contrario al Señor Jesús, a pesar de que Jesús haya hecho tantas cosas buenas por ellos, y a ellos no les importa, porque simplemente prefieren seguir sus caminos, sus pensamientos, sus anhelos, sus convicciones equivocadas. Cuando nosotros estamos en este proceso de lo que hemos denominado el aposento alto, no estamos pensando simplemente en lo interior nuestro, no estamos reflexionando acerca de cómo vivir un poder interior que solo me beneficia a mí. Estamos pensando en cómo llevar este poder de Dios y cómo manifestar esta llenura del Espíritu Santo al mundo que nos rodea, para que podamos ayudar a los que están pasando necesidad en diferentes circunstancias de la vida, sin importar qué llevó a las personas, por ejemplo, la mendicidad, como a este joven del capítulo 3. ¿Por qué nosotros ahora no podemos ver esos milagros, esas maravillas? ¿Será que nos ha faltado tener más tiempo con Jesús, estar más tiempo en el lugar secreto?
¿Será que nosotros hemos olvidado el poder de ese Pentecostés? ¿Será que pensamos que eso era solamente para ellos y que nosotros solamente tenemos que pensar en el pasado como una historia inspiradora para saber que en cualquier momento Dios puede hacer algo para mí solamente? ¿O podemos empezar a darnos cuenta que esta historia nos está colocando un modelo? Todas las personas que reciban la salvación a través de poner su fe en el nombre de Jesús y tengan la claridad espiritual de que solo a través del poder del Espíritu Santo y al predicar a un Cristo resucitado y glorificado, podemos experimentar las maravillas de Dios. La predicación poderosa está basada en la experiencia personal, real, radical y verdadera con Jesús. No se puede predicar de un Cristo vivo que yo no tengo vivo en mi corazón. No se puede predicar poderosamente la palabra de Dios cuando Jesucristo no es poderoso en mi vida, cuando Jesucristo no se manifiesta de manera poderosa en mi vida. Todo lo que podemos notar después del aposento alto de ellos es que todo lo hacían en el nombre de Jesús. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo que ellos habían hecho esa señal milagrosa en el nombre de Jesús. Qué curioso que los que se enojaron y levantaron contra ellos, que profesaban creer de otra manera, les prohibieron que le hablaran a la gente en el nombre de Jesús, porque no hay otro que nos pueda dar salvación, solamente el conocer a Jesús. No se le ha dado al ser humano ninguna otra forma bajo el cielo de alcanzar la salvación y la paz eterna, sino que es necesario que las personas confiesen que Jesucristo es el Señor. Los miembros de este concilio, es decir, los miembros de esta comunidad que tenían cierta manera de creer que estaba basada en una historia pasada y en unas doctrinas que ellos habían construido a lo largo de siglos, ellos mismos que conocían a Dios, pero no creyeron en el Hijo de Dios que fue enviado para salvar al ser humano, les dijeron: nosotros no podemos permitirles a ustedes que sigan hablando de una resurrección y de un Cristo que Dios resucitó, que se levantó de los muertos. Curioso, todo esto de este capítulo 4 nos causa muchas curiosidades, muchas preguntas, como ellos preguntaron también. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? ¿Quiénes son los que están siendo usados para hacer esas señales milagrosas? Y la respuesta de ellos es: ¿quieren saber cómo fue sanado? ¿Quieren saber cómo fue que esta persona que estaba lisiada, mendigando, viviendo en la mendicidad, fue transformado? Pues yo se lo voy a responder. Fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. Entonces la respuesta es: yo creo en un Cristo vivo. Yo creo en un Cristo que se levantó de los muertos. Yo no creo en un Cristo meramente que está en un lugar como una historia o una reliquia histórica. Yo creo en un Cristo vivo. La palabra fue entonces cumplida, la palabra fue predicada, porque ellos dijeron que Jesucristo había cumplido la palabra que dice: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Y eso es una cita del Salmo 118, 22. Ellos tuvieron otro cuestionamiento, tuvieron otra sorpresa. Y la otra sorpresa que ellos tuvieron es que los identificaron como personas comunes sin preparación especial. Es decir, no eran personas que habían pasado por muchas escuelas de formación en las escrituras como ellos, pero también los identificaban como personas que habían estado con Jesús.
¿A usted y a mí nos pueden identificar así tan fácilmente? A nosotros se nos nota que somos de la escuela de pasar tiempo con Jesús, de aprender de Jesús, de vivir como Jesús. Yo creo que cuando nosotros estamos en el aposento alto, nosotros tenemos que pasar tiempo con Jesús para predicar en el nombre de Jesús, bajo el poder del nombre de Jesús, y que se note que somos personas que pasamos tiempo con Él. Que las señales milagrosas no sea lo que busquemos, sino que busquemos al dador del poder para hacer esas señales milagrosas. Dios quiere que las personas hoy en día sigan creyendo que Jesús está vivo. Así que cuando a nosotros nos quieran prohibir predicar en el nombre de Jesús, más vamos a predicar. Cuando el mundo que está apartado de Dios quiera impedir que el nombre de Jesús sea dado a conocer, pues más alto vamos a gritar, a predicar y a alabar a Dios diciendo: no las señales milagrosas es lo que buscamos. Buscamos que Jesús viva, habite en cada persona para que sucedan estas maravillas de Dios. Todos los creyentes que participan de este aposento alto estaban unánimes de corazón, unidos, tenían un solo espíritu, se despojaron de toda avaricia, de todo egoísmo, se despojaron de toda ambición desmedida personal, compartían lo que tenían. Era buen testimonio mostrar por el cambio de vida que Jesús había resucitado y estaba en sus vidas. También había oportunidad para que otras personas fueran añadidas y el número de los creyentes que se congregaban aumentaba. No había necesitados porque no habían personas llenas de avaricia, porque habían personas generosas. La generosidad es una evidencia de la vivencia de Cristo en la vida de la persona. El dinero lo daban porque confiaban en que las personas estaban haciendo el bien para los demás. Por eso este término llevaban el dinero a los apóstoles. Era una expresión de que la generosidad estaba a flor de piel. Y el ejemplo de Bernabé, de despojarse de lo que tenía para bendecir, para ayudar, nos da a nosotros un precioso final. Así como Jesucristo se entregó completamente y lo dio todo por la salvación de las personas, de los seres humanos, así también los que creen en Él y predican de Él, estamos guiados desde este aposento alto del Espíritu Santo, desde este Pentecostés con el Espíritu Santo, a colocar toda nuestra esperanza y nuestra confianza en esto que Dios nos ha prometido, que es las riquezas celestiales. Y lo terrenal terminará siendo solo un medio para bendecir y ayudar a los demás. Ahora, después de meditar en la palabra, continuemos orando y en una profunda oración en el aposento alto, pidiéndole al Señor que estas señales milagrosas se manifiesten hoy en día a través de todos los que están en el aposento alto, para que prediquen a Cristo sin temor, para que prediquen con denuedo, y para que Dios haga que muchas personas vengan a los brazos de Jesús y sean ahora creyentes en Cristo. Que Dios te bendiga abundantemente.